Muy bien, pues ya está. En esta clase, como ya hemos dicho, buenas y malas ideas para hacer una base de datos, para manejar una base de datos. Hay por ahí unos 10 mandamientos que me inventé. Y vamos a hablar sobre todo de distintos programas estadísticos, para qué son buenos, cuáles son las ventajas, etcétera. Como dijimos, escaneen el QR o denle clic al enlace del chat para registrar su asistencia. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Como ya les había dicho, buenas y malas prácticas, buenas y malas ideas con una base de datos. No saben cuán difícil pueden hacerse la vida si no siguen consejos de esos. Tipos de variables y por qué es importante y por qué hablamos de eso específicamente en una clase de programas de estadística. Programas útiles en investigación en general y dónde aprender y resolver problemas. Entonces, primero, buenas prácticas en el uso de bases de datos. No puedo subrayar lo suficiente cuánto pueden arruinarse la existencia si desde un inicio codifican o si mientras la usan mal una base de datos. ¿Por qué? Porque a la hora de que la quieran analizar, su programa, que ya de por sí puede no ser el programa más inteligente del mundo, se puede confundir muchísimo. Y si su base de datos no se ve unificada, si su base de datos no tiene un formato manejable, no importa todo el trabajo que hayan hecho reclutando pacientes en las visitas, siendo disciplinados, recolectando datos, si la base de datos no es utilizable o es muy difícil de utilizar, van a odiar la vida y posiblemente parte de todo el esfuerzo que ya invirtieron se pierda. Ahora, hay programas pues, que de alguna manera son más inteligentes que otros en detectar ciertos datos. Excel fue realmente diseñado pues, para oficinas, ¿no? O sea, Microsoft Office tiene un poquito, o sigue teniendo, un enfoque muy de oficina. Y algo típico que genera burlas, pues es que hay cosas en biología como nombres de genes, nombres de proteínas, que Excel simplemente no sabe cómo utilizar y entonces les acaba preguntando si esto es una fecha, si esto es qué. Y esto es crucial porque a la hora de hacer análisis, si Excel, o sea, nosotros rara vez queremos sumar el día de la semana, por no decir nunca. O sea, nunca hacemos operaciones matemáticas sumando 2 de febrero del 2021 más 26 de noviembre del 2020. O sea, eso no existe, no tiene sentido matemático. Y por eso es crucial que el programa estadístico con el que estén trabajando sepa qué tipo de dato, sepa qué tipo de número o qué tipo de variable es con la que están trabajando. Entonces, los 10 mandamientos, si van llegando, esta yo creo que es la diapositiva, una de las dos diapositivas más importantes de esta plática. A ver, ¿de qué van estos 10 mandamientos? Uno, en la base de datos no existen las letras mayúsculas, solo existen las letras minúsculas. Esto es porque muchos de los programas que vamos a utilizar, en particular R, sí hacen la diferencia entre ambas. Entonces, y luego somos muy dados a, por ejemplo, en una base de datos, no sé, he visto un chorro de base de datos durante la residencia sobre todo, en donde están codificadas las cosas como sí o no. Tabaquismo, sí o no. Y, o sea, el sí puede tener un chorro de ortografías, dos de ellas con mayúscula. Puede ser que de repente alguien escribía sí con acento mayúscula, sí sin acento mayúscula, no con acento, perdón, no con mayúscula, no con minúscula. Y ahí empieza a haber problemas, porque el programa no tiene cómo saber que esas cuatro cosas, o que el sí con acento y el sí sin acento en realidad quieren decir la misma cosa. Para que no se confundan, solo usen minúsculas. Fin. Dos, no existen los espacios. No le pongan espacios a los nombres de las variables. Si quieren poner un espacio, utilicen un guión bajo. Y sí tiene que ser un guión bajo. ¿Por qué creen que no pueden usar un guión normal?
Porque lo puede detectar como resta. Exactamente, Raúl. Acuérdense que las computadoras siguen siendo muy estúpidas. Entonces, o sea, puede detectar que eso es una resta. El guión bajo no tiene pierde. Si escriben todo con minúsculas y guión bajo, su programa es más difícil que se haga bolas y pueden ahorrarse una buena cantidad de bilis y de horas nalga limpiando una base de datos. Entonces, si quieren escribir el IMC del paciente en la visita 4, por favor no pongan un nombre así de largo, pero uno solo lo pongan con minúsculas y separen las palabras utilizando el guión bajo, y aunque IMC casi siempre lo escribamos con mayúsculas, en su base de datos ven minúsculas. 3. Los puntos son para los números. No usen puntos cuando están escribiendo texto, sobre todo para nombrar las variables. Es decir, no se vale o no pongan IMC punto de la biodental 2, ¿no? O sea, como para decir el IMC en la visita 2. No. IMC guión bajo 2. ¿Y por qué, no, por qué los puntos son para los números? Porque los números muchas veces sí vamos a querer usar decimales. Sí, o sea, los programas tienen esta predisposición a creer que si hay un punto, algo puede querer ser un número decimal. Entonces, para que minimizar la cantidad de confusión, no usen puntos en cosas que lleven texto. Pueden usar comas, y aquí viene, o sea, estos dos mandamientos están muy relacionados. ¿Por qué? Porque en algunas ortografías, por ejemplo, no sé, los británicos o los gringos a veces batallan mucho porque separan los números, sobre todo los que son muy grandes, en bloques de 13 con comas. Y su programa puede confundirse sobre si eso quiere decir que simplemente lo pusieron así para que sea fácil de leer, o si en realidad son caracteres, es una lista de caracteres, ¿no? O sea, 1,000,000, eso puede hacer creer a su programa que en realidad están haciendo una lista en donde los números son uno, y ni siquiera a veces detectarlo como número, sino como tal vez simplemente un carácter. Entonces, una vez más, para minimizar la confusión. Los puntos, obviamente le tienen que poner puntos a los números porque usamos decimales. Comas, mejor no las metan con los puntos, no las revuelvan. Usen comas para las listas o comas para las letras o guiones bajos para separar espacios. El quinto, que como verán, en realidad es un poquito resume las ideas que llevamos hasta ahora, es siempre, así siempre, y este es tal vez el más importante de estos días, siempre usen el mismo formato para todo. La fecha que siempre sea, si van a usar día, mes, año, que siempre sea en ese orden, que el año siempre tenga o 2 dígitos o 4 dígitos, que si van a usar guiones para dividirlas, siempre sean guiones, que si son esos guiones siempre sean bajos, que a veces usan la fecha y la dividen en diagonal, a veces con un guión normal, a veces la dividen con un punto, a veces el verdadero falso a veces es sí, a veces es no, a veces es uno, a veces es cero, a veces es sí con acento, a veces es falso con minúsculas, a veces es... Eso puede generar muchísimos problemas, porque puede ser que pierdan datos, puede ser que a la hora que corren el análisis, pues, o sea, si ustedes le piden calcular un promedio a Excel y algunas de esas celdas tienen un formato diferente, no las va a incluir, ¿no? O si ese uno quería decir sí en lugar de uno aritmético, puede intentar o interpretar que quieren hacer operaciones. Entonces, siempre usen el mismo formato. Idea número 6, las columnas van en las variables. Fin. No pongan variables en los renglones. Aún si van a hacer mediciones a través del tiempo, no pongan pues el nombre de la variable va en una columna. Las mediciones van en los renglones. ¿Por qué? Porque muchos análisis, sobre todo en R, asumen que este es el formato. Entonces, si van a armar una base de datos, y de hecho, si van a hacer, o sea, si van a seguir usando SPSS en contra de todos mis consejos, va a ser más sencillo pasarlo a SPSS si ya viene en esa forma. Cada columna es una variable, cada medición es un renglón.
siempre que sea posible que su base de datos sea un documento compartido. Esto no solo por transparencia, sino porque muchas veces, sobre todo a la hora de que codificamos una base de datos, hay códigos que para nosotros son intuitivos que para los demás no. O hay códigos que a lo mejor eran intuitivos en un momento para nosotros y después se nos olvida qué quiere decir qué. Si su base de datos es un documento compartido, siempre alguien en cualquier momento puede decirles qué quiere decir esto. Además que aumenta la transparencia, eso hace en automático que haya un respaldo de su base en la computadora de la persona con la que lo están compartiendo. Y eso tiene que ver con el consejo 9. Cuando algo importa, a lo mejor han escuchado que uno no es ninguno. ¿Por qué? Porque las cosas fallan. Es decir, si mi computadora falla y solo yo tengo mi base de datos, pues ya, valió madre. Porque mi computadora se puede perder, se puede mojar, lo que ustedes quieran. Muchas veces dicen que 2 es 1. Si algo importa, ten un repuesto siempre para que nunca te falte. Y lo mejor, 3 es igual a 2. Es decir, en uno de los mejores consejos que recibí durante el doctorado es que todo tiene que tener un respaldo por triplicado y 2 de esos respaldos tienen que ser digitales. Es decir, tiene que haber una copia de su base de datos físicamente en su computador. Bueno, no físicamente, pero guardada en su computador. Tiene que haber una copia de esa base de datos en una nube, la que ustedes quieran, Dropbox, Drive, su nube de Mac, lo que ustedes quieran, y tiene que haber una copia de su base de datos en otra nube. ¿Por qué? Porque ustedes nunca saben si les hackean la cuenta de Mac, ustedes nunca saben si se les olvida la contraseña de Dropbox, ustedes nunca saben si, o sea, si el respaldo, para que las cosas estén bien respaldadas, más de una nube, compartido con más de una persona, o que lo pueda ver más de una persona, además del respaldo físico. Insisto, el hecho de compartirlo ya más o menos garantiza estas cosas, porque vamos a suponer, ustedes me mandan una base de datos desde su Drive, pero yo decido guardarla en mi Dropbox, y cada quien tiene una copia en su computadora, y entonces, si a mí me roban mi computadora, no importa. No, nadie va a sudar ni a sufrir por recuperar esa base de datos. Y el consejo 10, que un poquito busca anular a todos los demás, es que siempre que sea posible, no lo llenen ustedes, que lo llene una computadora. Es decir, siempre que sea posible, estas tareas, déjenselas mejor a la computadora. Si pueden escoger no llenar ustedes físicamente la base de datos, así tecleando, que mejor lo haga la computadora. Y hoy por hoy es facilísimo que lo haga la computadora. Sobre todo con el matrimonio de Google Forms y Google Sheets. Si yo hago mi formulario, la computadora solo va a escribir las fechas de un jalón, o sea, con el mismo formato. No se va a confundir cuando está poniendo un tipo de variable o sería muy fácil corregirla si interpretó que un 1 era un 0 o viceversa. El instituto además tiene cuenta institucional de Google, o sea, tenemos el Google Suite completo, no tienen ninguna de las restricciones que tienen las cuentas personales, tienen espacio ilimitado, pueden hacer la cantidad de formularios que quieran, pueden mandar mails a la cantidad de personas que quieran, entonces úsenlo. O sea, si esas suscripciones no son caras, no son baratas, perdón, no sé cuánto paga el instituto, pero, o sea, si tienen un mail del instituto ya tienen acceso a todas esas herramientas en un formato ilimitado. Y además, pues su vida va a ser mejor. Las plantas tienen más colores cuando ustedes no son los encargados de eh, teclear adentro de una base de datos. There is an app for that. Ahora, ¿por qué importa tipos de variables? ¿Por qué tanto énfasis en que el formato es el mismo? Yo sé que a lo mejor ya tienen la idea de que es importante saber qué tipo de variables tengo, porque con eso voy a saber el tipo de prueba de hipótesis que voy a utilizar, ¿no? Entonces tengo que saber si mi variable es numérica o categórica para ver si uso una chi cuadrada o uso una nova, o etcétera, etcétera. Pero en realidad eso no es por lo que me importa que sepan qué tipo de variables o qué tipo de datos son los que están utilizando ahorita. Las pruebas de hipótesis están heridas de muerte y yo creo que eventualmente las dejaremos de usar, pero lo que no va a cambiar es que, sobre todo los nuevos paquetes para analizar datos, requieren saber
qué tipo de dato, o sea, los nuevos paquetes van a asumir que los números pueden ser letras. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos 1 para decir sí, 0 para decir no, o para decir presente o ausente, o para decir verdadero o falso. Y además, hay muchos valores que tienen poquito de las dos. O sea, a ver, denme un ejemplo de un dato que utilicemos mucho en investigación que tenga al mismo tiempo números y letras. ¿No? ¿Nadie? Las fechas, por ejemplo. O sea, las fechas a veces escribimos febrero como 02, a veces lo escribimos como FEB, a veces febrero completo, a veces con 2 romano, a veces... y entonces, insisto, para que el programa sepa qué tipo de análisis va a realizar, es bien importante que, además de que siempre tenga el mismo formato, es bien importante dejarle claro al programa qué es con lo que estoy trabajando. Pero ya no es nada más qué tipo de variables tengo, si son números, si son letras, y aquí me estoy refiriendo a cosas que tienen las dos, pero que se usan como categorías o simplemente como puntos de referencia, como en el caso de las fechas, sino también tengo que decirle a mi programa, o más bien yo tengo que tener muy claro qué tipo de, pues es que si la palabra en inglés es arreglo, o qué tipo de forma, qué tipo de arreglo tienen mis datos. Tengo un solo punto, como ven aquí en el cuadrito verde, o mis datos son un vector, vamos a hablar más de eso cuando veamos R, es decir, son una lista de puntos, por así decirlo. Mis datos son una matriz es específicamente algo numérico que tiene renglones y columnas, no es a diferencia de una tabla no es puros números. Hoy estoy utilizando un encuadre de datos, en donde puedo tener números, caracteres y estos que salen aquí en naranja, que de hecho viven un poquito entre lo numérico y lo de carácter, que son los lógicos. ¿Por qué? Hay un tipo de variables que se utilizan mucho, sobre todo en los nuevos programas de estadística, que se conocen como booleanos, es decir, simplemente verdadero o falso. Un tipo de dato booleano, una variable booleana, es una variable que en realidad se contesta como verdadero o falso, que típicamente es representado como 1 o 0. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de manejar mis datos, puedo hacer operaciones lógicas con estos unos y con ceros. Yo puedo decirle a mi base de datos, a ver, apártame todos los que tuvieron un resultado menor que, o menor igual a que, o exactamente igual a esto, o que no fueron iguales a esto, o que tuvieron esto y también esto, o que tuvieron esto pero no esto, o que tuvieron, etcétera, etcétera. El saber si algo, o sea, yo le puedo decir a la computadora, a ver, A y B igual a lo que tú quieras, en realidad estoy preguntando verdadero o falso. ¿Cuáles de mis participantes, cuáles de mis mediciones cumplen, verdadero o falso, a esta proposición lógica que yo acabo de hacer? Y eso, sobre todo si mi base de datos es grande, es terriblemente útil. Es súper útil. Porque tengan en cuenta que ya no es raro encontrarse, y ahorita os voy a poner un ejemplo, ya no es raro encontrarse una base de datos suficientemente grande como para que no puedan revisarla toda. O sea, hay bases de datos que ya tienen millones de entradas. Obviamente no pueden revisar que toda la base de datos esté correcta, o no pueden, no es razonable pensar que ustedes van a ir a ver medición por medición. Entonces, sobre todo para manejar bases de datos grandes, sobre todo para las cosas que ahora se conocen como Big Data, este tipo de cosas y poder definir qué es verdadero, qué es falso, hacer operaciones lógicas con eso. Y esto es necesario, para poder hacer esto, es necesario que yo sepa si mis datos están organizados en un encuadre, y entonces hay poquito de todo, en una matriz, que la matriz de hecho, bueno, les dije que es numérica, pero en realidad también puede ser lógica, porque ese número puede ser 1 o 0, como vamos a ver más adelante, me puede dar varias ventajas. Ahora,
Eso es como lo importante, los consejos para armar su base de datos y que empezarles a decir lo importante que es que ustedes vayan pensando qué tipo de dato es esto. Esto es un carácter, esto es una lista, esto es una matriz, esto es un número que voy a usar en realidad como categoría, etcétera. Pero, pues, ¿qué programas son útiles en investigación? Y este es un meme que les había puesto en el chat hace algunos días, que la verdad es que no podría ser más preciso. Eh, y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. A ver, ¿por qué SAS es un Rolls Royce y por qué Stata ni siquiera, yo sé, no sé nada de carros, pero una mamá van? ¿Por qué? Porque los dos son de paga. Las copias bueno, de hecho SPSS también es de paga y bueno, se burlan de SPSS con el payaso. La verdad es que otras profesiones que también usan estadística, sobre todo las profesiones más numéricas, las ingenierías, las matemáticas, se burlan de los psicólogos y de nosotros porque usamos mucho SPSS. Ahorita les digo cómo nosotros nos burlamos de regreso. Pero, a ver, hay programas que, o sea, el SPSS, Stata y SAS, insisto, están heridos de muerte, van a desaparecer, sobre todo porque R y Python son gratis. Las copias que nosotros usamos de estos programas, por supuesto que son piratas. Entonces, las licencias son carísimas, sobre todo las institucionales. Y independientemente de si quieren entrar al debate ético o no, de si está bien o no usar una copia pirateada de software que es pagado, son, son programas que como están pensados para bancos, como están pensados para gobiernos, para bases de datos gubernamentales, como están pensados, son muy voluminosos. Puede ser que estén utilizando mucho más en su computadora de lo que ustedes realmente van a necesitar. Y R, además de que es gratis, permite que ustedes pongan o quiten automóviles, en este caso, o programas que están específicamente diseñados para una función y que además pesan nada, porque en realidad son código en texto. Ahora, por qué la gente se burla de Excel y por qué es el objeto de burlas particularmente de ese meme? Porque Excel tiene un chorro de limitaciones. Efectivamente, no pueden hacer correlaciones que tengan más de 16 variables, no pueden hacer gráficas de puntos que tengan más de 26 series de datos. El gobierno de Inglaterra se metió en un chique escándalo en octubre porque se dieron cuenta que sus números de la pandemia estaban mal y estaban mal porque estaban codificados en Excel y Excel hizo que perdieran datos o el programa. Bueno, eso no es necesariamente culpa de Excel, sino de quien lo está usando, ¿no? O sea, son herramientas y la herramienta no tiene la culpa, siempre la tiene el usuario, en este caso el gobierno británico, y en este caso es altamente cuestionable porque vas a tener una base de datos de millones de entradas manejada en Excel. Entonces, o sea, Excel los puede meter en problemas porque hace tantas cosas o quiere hacer tantas cosas que de otra forma tiene tantas funciones e intenta ser tan intuitivo con botoncitos y con mouse que si tienen una base de datos muy grande va a colapsar. ¿Por qué la gente se burla de SPSS? Pues porque SPSS es increíblemente tonto. Por ejemplo, esta es como muy famosa en las páginas de memes que tienen que ver con estadística. Sí, sí existen páginas de memes que solo tienen que ver con estadística. Porque SPSS puede creer que una distribución de estas es normal. Y no es que esté mal utilizar SPSS, pero una vez más, puede ser que esté utilizando más espacio y capacidad de su computadora de que ustedes realmente necesitan. Muchas veces lo único que aprenden es a picar botones y realmente no estamos entendiendo el tipo de análisis que estamos llevando a cabo. SPSS como está pensado, o sea, para científicos sociales, asume, esas son las dos primeras S de SPSS, de SSPC, ya me traigo con las siglas. Como está pensado para científicos sociales, asume que no saben demasiadas matemáticas y luego va a hacer conjeturas o va a presuponer cosas que no necesariamente van a ser ciertas para su base de datos. Entonces,
sí aguas con eso, porque como está hecho para gente que no sabe tanto, pues muchas veces va a asumir cosas que pueden no ser ciertas. Y como siempre, a ver, o sea, no es que esté mal utilizar estos programas, tenemos que cuestionarnos si añadir o utilizar un programa en específico le va a añadir valor a mi análisis o a mi representación de resultados. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿de verdad está fatal usar Excel? ¿De verdad tengo que aprender R? Pues la respuesta es, a ver, yo les sugiero que lo aprendan, uno, porque insisto, el hecho de que sea gratis y que cada vez sea más popular hará que eventualmente ese tipo de programas de paga pues, se usen cada vez menos. Pero dos, sí le puede añadir valor a su trabajo y eso es lo que espero convencerlos en lo que queda de la plática. Sin embargo, la verdad es que sí se puede ser innecesariamente complicado. Pues de hecho es un meme que irónicamente está construido en LaTeX, en donde sí, literalmente se llama cómo ser más impresionante, cómo sonar más listo, si lo quieren ver así. Entonces, supongan que quieren publicar que 1 más 1 es 2. Esto no se ve muy impresionante, nadie va a creer que son terriblemente listos por publicarlo así de sencillo. Entonces pueden expresar que 1 más 1 es 2 de todas estas otras formas matemáticas, que van a hacer más oscuros su análisis, los van a hacer parecer más inteligentes y va a hacer que reciban menos preguntas incómodas sobre su metodología. Puedo hacer lo mismo con los programas estadísticos. Si yo lo único que quiero es pasar un mensaje chiquitito, puede ser que mi blog de notas sea suficiente. Puede ser que añadir Word haga que mi texto tenga un formato que sea más legible. Puede ser que me ahorre tiempo de dar enters y que mantenga todo de una forma más cohesionada. Puede ser que la nube de Microsoft me ayude. O sea, sí le está añadiendo a valor a mi texto. O, justo como este meme, que les digo que irónicamente, no sé si conocen LaTeX, pero ahora muchos textos, sobre todo científicos y muchos libros, se escriben en LaTeX, es como el R del texto, es de hecho un lenguaje de programación, en donde tiene la ventaja de que si la revista batea mi paper o de repente la editorial quiere cambiar el formato del libro, pues lo único que tiene que hacer, como todo está escrito en código, simplemente da 2 clics, cambia el estilo y ya todo cambió. Entonces, si quiero hacer como un texto universal, LaTeX puede ser una opción. Puede ser que yo no tenga ese problema. Puede ser que simplemente quiera transmitir que 1 más 1 es 2 y eso funciona así. Bueno, lo mismo con el software en estadística. Puedes, o sea, si yo voy a calcular promedio, desviación estándar y voy a hacer una TED Student de 2 grupos de 10 cada uno, híjole, o sea, la verdad es que Excel es más que suficiente. O sea, no va a estar mal utilizarlo. Sin embargo, si quiero hacer análisis un poquito más complejos, si voy a hacer análisis multivariados o si quiero hacer, SPSS sí tiene modelos lineales generalizados, pues puede ser que entonces eso sí le va a añadir valor a mi trabajo, le va a añadir valor a mi representación de resultados o a mi capacidad de análisis, y entonces, ok, vamos a usar SPSS. Pero si quiero hacerlo todo, pero además quiero hacer una gráfica que se vea así, pues, o sea, SPSS va a convulsionar y les va a chicharrar la computadora antes de poder hacer una gráfica que se mueva y que se vea como las de la plática TED que les mandé de Hans Rosling. O sea, si quieren hacer una gráfica que tenga estas carreras de barras en donde la banderita va cambiando o que si quieren, y tomen en cuenta que representar información, sobre todo información compleja, con movimiento, puede dar insight o puede ser valioso en sí mismo, como en el ejemplo de la plática TED que les mandé de Hans Rosling. O sea, es mucho más eficiente enseñar este GIF de cómo un país va cambiando más rápido que los otros, como el efecto de una guerra, en este caso, el Producto Interno Bruto per cápita en distintos países a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. O sea, ahí sí necesitaría un chorro de texto y más de una gráfica para dar la misma idea. En cambio, un GIF, pues, o sea, lo hace de una manera mucho más eficiente. Ya casi nadie lee papers en físico, ya todo es en la computadora, entonces podemos hacer uso de eso. Y SPSS nunca les va a dar una cosa de estas. Entonces, quiero hacer una cosa de estas o mi trabajo se beneficia de una cosa de estas para expresar mejor mis ideas, pues entonces sí, vale mucho la pena. Pero hay ventajas además de lo visual y quiero convencerlos de que sí. No se preocupen mucho si no lo
agarran por completo ahorita, lo vamos a ver en sesiones futuras, pero, o sea, las pruebas de test, o a lo que me refiero con que las pruebas de hipótesis están heridas de muerte, es con que ahora hay formas de sustituirlas por análisis más sencillos, que además tienen que corroborar menos presupuestos, menos supuestos estadísticos. ¿A qué me refiero? O sea, ¿puedo yo nunca más en la vida volver a usar una prueba de test o una ANOVA? Porque puedo simplemente hacer regresiones lineales en donde cada grupo es un 1 o un 0. Y si se acuerdan de las matrices, por eso importa, por eso sirven las matrices. Porque yo puedo hacer operaciones con matrices diciendo esto es 0, esto es 1, para decir este era grupo de intervención, grupo experimental o grupo placebo, por ejemplo. Y entonces me permite ahorrarme la TED Student, me permite ahorrar el ANOVA, y eso tiene ventajas no visuales, sino estadísticas. Acuérdense que las pruebas de hipótesis en realidad solo son traslapometría. Es decir, tenemos nubes de puntos y queremos ver qué tanto se traslapan. Todas las pruebas de hipótesis en realidad funcionan así. Tengo una nube de puntos, que puede ser la distribución de mis resultados, la curva que generó cada uno de mis resultados, y quiero ver qué tanto se traslapan. Bueno, puedo hacer lo mismo con una regresión lineal. Puedo ver qué tanto difieren las pendientes de mis nubes de puntos, puedo ver qué tanto cambia el intercepto, ¿no? Acuérdense, el lugar en donde la pendiente toca el eje de las Ys, y esto me va a dar información. Pero esto tiene una ventaja adicional. A ver, llegó una pregunta del chat. Se está trabando. A ver. ¿Ya me escuchan de nuevo? Ya se escucha mejor. ¿Ya mejor? Ok. A ver, entonces voy de regreso porque esto era un poquito abstracto. ¿Puedo no volver a usar una prueba de test? Sí, haciendo uso de las operaciones con matrices que puedo hacer en estos programas. Codifico todo como 1 o 0. Y entonces puedo, o sea, acuérdense que las pruebas de hipótesis, insisto, son traslapometría. Estamos midiendo qué tanto se traslapan las nubes de puntos de resultados que tenemos, las curvas de resultados que produjimos, o que observamos más bien, durante nuestro estudio. Hay información en comparar la pendiente de estas dos curvas, de estas dos nubes, perdón, de puntos. Hay información en comparar la diferencia en el valor del intercepto, en el valor de Y, en el punto en el que cruzan el eje, etc. ¿Y a qué me refiero? A que, o sea, ¿qué ventajas me va a dar esto? A ver, ¿qué cosas tengo que corroborar? ¿Alguien me puede decir qué cosas tengo que corroborar en mis datos antes de hacer una TED Student? La distribución que siguen. Tengo que comprobar que la distribución es normal en los dos grupos. No se vale hacerlo una TED Student a una comparación donde solo un grupo tiene distribución normal. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que me ahorro, ya no importa mientras la distribución global sea normal. Pero además puedo usar la misma idea. Si mi distribución no es normal, pues puedo usar otra distribución. Puedo usar una distribución binomial, puedo usar una distribución de Poisson, puedo hacer una regresión de Poisson, puedo hacer una regresión exponencial, puedo hacer una regresión logística, puedo hacer una regresión, o sea, ya no importa. Me estoy ahorrando una buena cantidad de supuestos, o de tener que comprobar varios supuestos, y la idea es la misma. Fíjense como, si se lo imaginen como línea de puntos, la diferencia de medias entre grupos en realidad es la diferencia de interceptos. O sea, si esto lo codificamos como 1 y como 0, en realidad pues la diferencia es la diferencia que hay aquí. Y en R, lo que estamos haciendo es decir, vamos a hacer multiplicaciones por unos para decir que está presente y por 0 para decir que no y que ese término se anule en la regresión lineal. Y estamos haciendo lo mismo. Y puedo hacer lo mismo para una ANOVA, porque entonces puedo hacer lo mismo sin importar cuántos grupos tengo. Y esa es la idea principal. Lo vamos a ver, o sea, fíjense cómo esta es una, son, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, en 10 renglones, con el texto que probablemente cabría en un tweet, no nada más, comparamos dos medias con una regresión lineal y obtuvimos más información incluso de la que nos hubiera dado la TED Student, sino que además puedo comparar si mi modelo, por ejemplo, o sea, puedo comparar si el modelo de regresión lineal tiene más poder predictivo cuando quito
la variable grupos. Es decir, si mi modelo, si codificar como uno de los factores la regresión lineal grupo tiene el mismo efecto que si no estuviera, pues no hay diferencia entre grupos. ¿Están de acuerdo? O sea, esa es como la interpretación desde el punto de vista de la regresión lineal. Pero no solo eso, entonces ya puedo comparar mi modelo con y sin grupos, y ese es un argumento estadístico muy fuerte para decir que mi modelo sirve, que haberlos dividido por grupos tuvo un efecto diferente. Y no nada más eso, sino que me permite calcular el factor de Bayes, que es lo que tiene en el penúltimo renglón, y el factor de Bayes tiene una ventaja fundamental sobre las pruebas de hipótesis. Les digo, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero las pruebas de hipótesis no me permiten confirmar mi hipótesis, me permiten rechazar la hipótesis nula, que no es lo mismo. No es lo mismo no poder comprobar que alguien es culpable que comprobar que es inocente. ¿Están de acuerdo? Todas las pruebas de hipótesis frecuentistas, o sea, en realidad no están comprobando su hipótesis, no están proponiendo qué tanto más probable es su hipótesis, porque lo único que pueden hacer es rechazar la hipótesis nula. Y no es lo mismo rechazar la nula que comprobar la alternativa. No es lo mismo no poder demostrar que alguien es culpable que comprobar que es inocente. Lo mismo ocurre aquí. Hacer comparaciones bayesianas de sus resultados sí es dar evidencia de que su modelo, de que su análisis, de que su hipótesis alternativa es más probable que la hipótesis nula. Sí le pueden poner un número a eso. Y esa es una diferencia importante. Es decir, ¿todo es una regresión? Sí, siempre. Todo fue una regresión. Ahora sí vamos a hablar de programas. La característica principal que tienen los programas que tienen en pantalla es que son gratis. No necesitan absolutamente nada más que descargarlos y aprenderlos a usar. Y con estos programas perfectamente podrían tratar de conquistar el mundo. Estos programas y YouTube. ¿Por qué? Porque pueden automatizar el llenado de su base de datos con el matrimonio de Google Forms y Google Sheets. Y entonces, a la hora de hacer el estudio, ustedes solo aprietan botones, o el participante de su estudio solo aprieta botones en su visita electrónica, y eso en automático se va a ir a Google Sheets, que se va a ir a una base de datos que va a tener un formato unificado, que luego pueden pasar a cualquier programa de estadística. Usando R, de hecho, ni siquiera tendrían que descargarlo. R, como vamos a ver también, sobre todo la semana que entra, es mucho más sencillo de utilizar si utilizan RStudio, que es una plataforma para administrar su código y los archivos que se van produciendo con su código. Mendeley es un programa gratuito para administrar referencias científicas. A la hora de escribir un paper puede ahorrarles, no diga horas, días de trabajo. GPower es un programa estadístico gratuito para calcular muestras, una vez que ya interpretaron el tipo de análisis que van a hacer. Cuando veamos cálculo de muestras, vamos a volver a hablar de este programa, pero la verdad es que tiene la ventaja de que es un método citable. Muchas revistas no se van a quedar contentas simplemente con que les pongan sus operaciones y sus divisiones de cálculo de muestra. Van a querer que ese cálculo sea reproducible. Y la mejor forma de demostrar que su cálculo de muestra es reproducible es utilizando un método al que todo el mundo tiene acceso y en el que obtendrían el mismo resultado de cálculo muestral que ustedes están diciendo que utilizaron. Y eso se puede hacer con GPower. Entonces, es un gran programa. Git es un programa que les permite que su base de datos y que su código esté compartido con todas las personas con las que están colaborando. Es de hecho una red social, pero les permite administrar y llevar registro de los cambios y de las versiones que ha llevado ese proyecto. Entonces así nunca se les va a perder nada. Si después resulta que su análisis no fue el mejor y que algo que habían hecho antes había funcionado mejor o parecía que había funcionado mejor, pero no se acuerdan qué es, buena suerte encontrando eso con SPSS, buena suerte encontrando eso incluso con Google Sheets, pero con Git va a ser muy sencillo.
E Inkscape es una aplicación gratuita que les permite dibujar en vectores. Las imágenes que en realidad son vectores son imágenes que pueden agrandarse o achicarse infinitamente sin perder calidad. Entonces, si quieren si quieren la calidad de imágenes que tienen las publicaciones de Nature o de Science, pero no quieren pagar por ello, lo pueden hacer en Inkscape. ¿Y dónde aprenden a usar todo esto? En YouTube. Fin. Todo está en YouTube, de verdad. O sea, y aquí es a donde vengo a la parte de, en donde, ahorita volver a hablar de esto, pero todo está en YouTube. Y no hay una persona en el mundo que sepa usar todas las funciones y todas las características de todos estos programas. Porque en realidad lo que tiene sentido es aprender a utilizar la parte del programa que necesitan para su trabajo. Y les garantizo que hay un video de YouTube de menos de 10 minutos en donde viendo la pantalla de alguien más pueden aprender a hacer ese tipo de herramienta, usar ese tipo de análisis y se van a ahorrar la vida. Pero primero quiero convencerlos con una historia 100% real de que ustedes no necesitan ser el data scientist a cargo de manejar la base de datos de Amazon o de una aerolínea para necesitar este tipo de herramientas o este tipo de manejo de los datos. O sea, quiero convencerlos de que cosas que ya hacemos todos los días y que tienen que ver directamente con el tipo de investigación que hacemos en la UIM, ya pueden meterlos en un problema de estos. Esta es la interfase de datos de los monitores continuos de glucosa. Durante mi doctorado utilicé muchos monitores continuos de glucosa. Y entonces cuando ustedes quieren descargar los datos, si se fijan, aquí pueden darle arriba a la derecha, pueden descargar los datos de glucosa y les va a dar los datos de glucosa de cada sensor, es decir, de 2 semanas de monitorización. Cuando lo bajan, pues les va a bajar un archivo que se abre con Excel, entonces lo bajan a su computadora y el archivo se ve así. Ya ven en un formato que no es muy claro, esto es una fecha, este 0 no sabemos qué quiere decir, este histórico es un valor de glucosa, los británicos miden todo en milimoles, por eso el valor es distinto, pero eso no es lo que, o sea, el formato ya se ve raro. El problema es que hay 1518 entradas, nada más en la columna D, que son probablemente de glucosa. Y esto solo son 2 semanas de monitorización. Hay otra columna con datos de glucosa que tiene 1423 entradas. Durante es solo uno de los experimentos de mi doctorado, yo tuve 24 participantes a los que les puse 3 monitores de glucosa a lo largo de su participación. Es decir, yo tenía 6 semanas de análisis continuo de glucosa y tenía 24 participantes. Nada más eso son 211.680 entradas. Imagínense tener que armar una base de datos con 2. O sea, nunca acabo el doctorado. Si hubiera 211.680 entradas en mi base de datos, nunca acabo ni de meterlo a una base de datos, ni de armar esa base de datos. Entonces, eso puede ser, o sea, tengo una herramienta nueva, que es el estándar de oro de monitorización de la glucosa, que es útil en investigación, que de hecho aumenta el poder de reclutamiento de un estudio, pero me va a producir tantos datos que, ¿cómo lo voy a manejar? Pero, no se preocupen, porque por supuesto hay un programita de R exactamente para eso. Y eso es a lo que les quiero convencer. Si ustedes van a hacer algún tipo de análisis, es altísimamente probable que alguien ya escribió un programita en R para ese tipo de análisis específico. Entonces, y de hecho, si ustedes escriben un programita para R, eso en sí mismo es una publicación científica. Hay muchos autores cuyo paper más exitoso, en realidad, es un paquetito para R. Y entonces lo único que tienen que hacer en R es decirle a R, bájame este paquete y correr los análisis que tienen en mente. Es decir, y esto solo es posible con Python, con MATLAB, con R. Si ustedes tienen un programa, o sea, imagínense intentar analizar esto en SPSS. ¿Tienen idea de cuándo SPSS va a hacer un patch o un add-in para poder analizar datos de monitores continuos de glucosa?
¿te imaginas tener que esperar a que Microsoft haga, perdón, a que IBM haga un complemento a SPSS para analizar monitores de glucosa? No, eso no va a pasar nunca. Entonces, o sea, cuando tienen un tipo de análisis específico, es ahí en donde R, Python y MATLAB brillan. Me avisan algo en el chat. Lisbeth dice que tiene una base así. No lo dudo. No necesitas ir muy lejos para encontrarte una base así. A ver, díganme qué otro tipo de bases de datos que usamos pueden volverse muy grandes en muy poco tiempo. La de frecuencia de consumo de alimentos. Exacto. O sea, los cuestionarios de consumo de alimentos tienen un chorro de alimentos. Con que tengas 20 participantes y se los preguntes 3 veces, puta, ya. Tienes una base de datos enorme. ¿Qué otra? ¿Qué otro tipo de datos? Genética. Claro, Alejandro. O sea, ¿saben? Les voy a contar un chisme. Hace 2 años mandé secuenciar todo mi genoma. ¿Saben qué me regresaron por...? Bueno, no me lo regresaron, pero me metí a un portal donde está todo... ¿Cuánto creen que pesa en un archivo TXT, puro texto? ¿Cuánto creen que pesa un genoma? Son 30 gigas de puro texto. Obviamente, ¿no? O sea, el genoma de un ser humano pesa un chorro. Ahora imagínense si tienen datos genéticos de un montón de participantes. Pues no, o sea, y además quieren hacer un tipo de análisis específico. Es aquí en donde R y donde Python pueden, realmente brillan. Por eso son un conjunto de carros, cada uno como muy específico en el meme. Porque los científicos van desarrollando este tipo de análisis, los publican, otros los utilizan y no están atados a que la compañía privada que hace el programa, a que Microsoft para Excel, a que IBM para SPSS, a que SAS para SAS, hagan parches para ese tipo de programas que les permitan correr su análisis. ¿Dónde aprender y cómo resolver problemas? Hay un sitio en internet muy famoso que se llama Stack Overflow. Dudo muchísimo que en algún momento tengan una pregunta con un programa de estos que no exista ya en Stack Overflow. Todo ya está preguntado. Sería rarísimo que encontraran algo que no está preguntado todavía. Y la verdad es que pueden simplemente googlearlo. O sea, basta muchas veces googlear TED Student en R para que les salgan un chorro de tutoriales con el código ya prehecho. O sea, ya nomás dicen, aquí tienes que poner tu variable y aquí tienes que poner la otra. Lo mismo para Stack Overflow. Ahora, algo que ocurre mucho con Stack Overflow es que genera pleitos. ¿Por qué? Como Twitter. Pues porque todo el mundo tiene una opinión y porque hay más de una opinión válida. Hay más de una forma de programar un tipo de análisis o hay más de una versión correcta de programar un tipo de análisis. Y entonces por eso esta persona brillante sugiere hacer esto. O sea, pon tu pregunta primero y luego con una cuenta diferente contesta esa pregunta, sobre todo con mucha seguridad en ti mismo, y espera a que todos los otros ñoños de R vengan a corregirla. Porque a la gente le gusta corregir a otra gente. A la gente le gusta decirle a otra gente que es tonta. Pero a ti no te importa eso porque tu otra cuenta es falsa. Lo que quieres es que la gente que sabe programar R venga a resolver tu pregunta. Es decir, uno, es muy poco probable que su pregunta no esté ya en Stack Overflow. Pero en caso de que así fuera, la verdad es que no es un mal consejo. Si preguntan algo y nadie los pela, pongan una respuesta que es claramente falsa y van a ver cómo en automático la gente empieza, no porque les importe su pregunta, sino porque quieren corregir a alguien más, a dar código útil. Insisto, todo está en YouTube. La parte en la que los médicos nos burlamos de los científicos de datos es que, pues, o sea, muchas veces, o sea, ser científico de datos, o entre ellos se burlan también de ellos mismos, que hacer un doctorado en ciencia de datos en realidad es solo googlear un montón de cosas. O buscar en Stack Overflow cómo resolver un montón de problemas. Basta que ahí en Google o en YouTube pongan su problema o el tema más un programa para que ya salga un tutorial. Es decir, pues sí, googlear puede conseguirles, saber googlear muy bien puede conseguirles un doctorado en ciencias de datos, pues sí. La semana que entra
Alicia Huerta va a dar una clase de introducción a R. Sabe muchísimo de R. Y obviamente no se puede aprender todo R en una sola sesión. Algo importante es que ella no puede a las 9 de la mañana, entonces eso tendrá que ser a las 10 de la mañana. Puede ser que se extienda unos minutos más, máximo 90 minutos. De todos modos va a estar grabada por si su agenda no puede alcanzarlos. Y no le tengan miedo. R al principio puede verse, pues como dice este meme, si solo saben usar SPSS no pasa nada. R puede verse así, en donde simplemente le quieren decir a la computadora, por favor, hazme análisis estadístico. Y de hecho, de eso se trata, de decirle a la computadora, hazme análisis estadístico, solo que hay más teclado que mouse en comparación de SPSS. Y eso tiene una ventaja adicional. Cuando yo uso SPSS, quien lee mi artículo o mis colaboradores no pueden ver los lugares en donde di clic y en donde no di clic. De hecho, cuando van a correr un análisis en SPSS, muchas veces ven que tienen que escoger un chorro de ventanitas. ¿Quieres este tipo de gráfica? ¿No quieres? ¿Quieres este factor de corrección? ¿No lo quieres? ¿Quieres qué? Eso mis colaboradores no lo pueden ver. No pueden hacer tanto sentido del tipo de análisis que yo hice. En cambio, en R, a mi análisis le puedo poner comentarios para que todo el mundo sepa y entienda lo que estoy haciendo. Y si cometí un error, me lo diga. Eso es todo por esta clase.